en esta noche. Les damos la bienvenida a todos en el nombre glorioso de Jesucristo. Pueden sentarse los que están parados y los hermanos que están desde sus hogares, pues les voy a rogar, a pedir que en este momento sean reverentes porque es un momento que hemos separado para estar en comunión con el Señor, para recibir la instrucción de la palabra de Dios. Así es de que puede tomar su libreta, su lapicero y escribir de pronto cosas que no había oído antes o escribir de pronto inquietudes, ¿verdad? Y después hacer las preguntas para que sea aclarada la palabra del Señor de alguna manera. Aleluya. Abrimos entonces Colosenses capítulo 2 y vamos a continuar con esta hermosa porción de la palabra del Señor. Y bueno, todos los que estamos presentes y desde los hogares, me parece que han estado en estas últimas enseñanzas, así es de que tenemos eh, un buen conocimiento del contexto de lo que hemos venido aprendiendo y viendo por las escrituras y vamos entonces a avanzar en ese conocimiento y en el versículo 8 en adelante, el apóstol Pablo habla a la iglesia. Como aprendimos la semana pasada, el apóstol Pablo poco a poco va entrando a la situación de la iglesia, al problema que se presenta en la iglesia, y lo hizo de una manera imitante a Cristo Jesús, como Jesús lo hizo con las 7 iglesias en el Asia Menor, en el Apocalipsis, capítulo 2 y 3, donde el Señor da elogios, da eh, de alguna manera algunas felicitaciones por las buenas cosas que las iglesias estaban haciendo. Y luego después el Señor dice, pero tengo contra ti esto y esto. Gloria al Señor. Algo importante que nosotros debemos de aprender, porque somos muchas veces muy precipitados. Nos vamos directamente al problema y no sabemos las razones por el cual la persona, el hermano, está en esa situación. Entonces uno debe de considerar todo lo bueno, todo el tiempo que el hermano, la persona, si se conoce, ha perseverado, ha hecho, ¿verdad? Y partir de ahí a modo de traer recuerdos, traer memorias a la conciencia para que el hermano o la hermana se fortalezca en el Señor, trayendo memorias de lo bueno que ha sucedido durante los tiempos pasados. Pero ahora hay un problema. Y el problema, ya lo tocamos, y el problema es de que los hermanos tienen tienen buen testimonio, pero de entre los hermanos se han levantado otros enseñando otras cosas y quitando el señorío de Cristo de la iglesia. Por lo que el apóstol Pablo, entonces él pone a Cristo hasta lo sumo, diciendo él es la imagen del Dios invisible. Él es el principio. Él es antes de toda la creación. Es más, versículos 16 y 17 del capítulo 1. El apóstol Pablo le dice
a los hermanos, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, y enlista algo que es muy poderoso en toda la creación: tronos. Los tronos tienen que ver con señoríos, los tronos tienen que ver con reinados, los tronos tienen que ver con poder, dominios. Hablando de las huestes espirituales, principados, huestes espirituales, potestades, huestes espirituales. Gloria al Señor. Tronos. En el Apocalipsis encontramos en la visión del apóstol Juan, y se encuentra un trono y uno establecido. Pero se ven también 24 ancianos y tienen coronas. Si tienen coronas y están establecidos, tienen autoridad y poder. Sin embargo, dice la palabra del Señor que estos 24 ancianos se quitan sus coronas y se postran ante el que está sentado en el trono. ¿Sí? Entonces, lo que explica el apóstol Pablo acá, está diciendo, ese Cristo que los salvó a ustedes, ese Cristo que murió en la cruz del Calvario por ustedes, Él está sobre de todo trono, sobre de todo dominio, sobre de todo principado, sobre de toda potestad. Porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, el creador tiene que ser superior a la creación. Y es lo que el apóstol Pablo le está enseñando a la iglesia a través de esto. En otras palabras, ustedes no se dejen mover. Y en el capítulo 2, versículo 7, les dice: arraigados y sobreedificados en él. ¿Por qué en él? Por lo que acabamos de mencionar. Porque él está encima de todo. Él lo hizo, él lo creó y él lo sustenta. Entonces dice la palabra: arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Hermosa introducción, hermoso desarrollo de su carta. Y ya en el capítulo 2, versículo 8, que es el siguiente, entonces él les hace una segunda advertencia. La primera llamada de atención está en el versículo 2 del mismo capítulo. En el versículo 4 del mismo capítulo hace la primera llamada de atención, la primera alerta, y les dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Versículo 8: mirad, por segunda vez, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y enfatiza, y no según Cristo. Pone a Cristo después de haberlo exaltado y de haber explicado que Cristo está sobre de todas las cosas. Por lo tanto, todo lo que hagamos, todo lo que enseñemos, todo lo que digamos tiene que ser conforme a Cristo. Si yo empiezo a enseñar algo aquí en esta iglesia que no es conforme a Cristo, ya yo me extravié. Ya yo estoy enseñando doctrinas y enseñanzas de hombres, gloria al Señor, de las cuales Pablo está
tratando de librar a los hermanos con su carta, abriéndole los ojos por medio de la palabra. Gloria al Señor. Y él vuelve a recalcar en el versículo 9 y recalca de una manera potente. Y dice el versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aleluya. Hermanos, esto es grande, esto es poderoso. Dice toda la plenitud de la deidad. Esto es un todo absoluto. Plenitud de Dios significa plenitud de la deidad. En otras palabras, todo lo que de Dios se conoce, todo lo que de Dios se ha oído, habita, mora, está. ¿En quién? Corporalmente en Jesucristo. Por eso la Biblia enseña claramente que Jesucristo es Dios. No otro Dios, no un Dios, sino que es el invisible Dios que se hizo como un ser humano. ¿Para qué? Para venir y poder morir, porque como Dios él no puede morir. Necesitaba un cuerpo de hombre. Los hombres mueren. Y era la manera de él redimir al hombre pecador. Aleluya. Y eso es parte y en gran parte el mensaje del apóstol Pablo a los hermanos de Colosas. Ahora bien, dice la palabra del Señor en el versículo 10, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vuelve a hacer mención de que él es la cabeza de todo principado y potestad. Cuando habla de principados y potestades, aquí no está hablando de los príncipes de esta tierra, no está hablando de las potestades de esta tierra. Está hablando de los principados y potestades espirituales. Gloria al Señor. Más adelante él lo explica. Y luego dice que en él nosotros estamos completos. Si estamos completos en Jesucristo, entonces nosotros no necesitamos buscar nada más aparte de Jesucristo, porque Él es la cabeza. Él es la cabeza. Gloria al Señor. Él es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Gloria a Dios. Aquí el apóstol Pablo está haciendo mención de algo que se estaba tratando de introducir entre los hermanos. Habían hermanos de la circuncisión, habían hermanos judíos. Y los hermanos judíos se habían convertido a Cristo, pero no habían dejado sus costumbres, sus tradiciones, según las tradiciones de los judíos. Y una de estas era la circuncisión para poder pertenecer al pueblo de Dios. Ahora Pablo les dice, bueno, ustedes fueron circuncidados. Ustedes fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano, porque la circuncisión del israelita es en el cuerpo y es hecha a mano. ¿Cómo fuimos nosotros circuncidados? Dice él, aleluya, que lo fuimos al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Cómo? El día que nosotros fuimos salvos por el Señor, ese día que renunciamos al mundo y a sus
costumbres y a sus prácticas. Habla la palabra del Señor y dice, al echar de vosotros el cuerpo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. He aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Entonces nosotros nacimos de nuevo. Y eso significa, el nacer de nuevo significa eso, echar de vosotros el cuerpo pecaminoso. Ya nosotros, ya no vivimos en ese cuerpo pecaminoso. Porque la sangre de Jesucristo nos limpió del pecado. Estamos expuestos al pecado. Estamos tentados por el pecado. Y si pecamos, ya no lo hacemos por el poder que el pecado tiene, sino lo hacemos de voluntad propia, porque queremos pecar. Porque estamos débiles en el espíritu. Y el mismo apóstol aconseja a los hermanos de Galacia y les dice, digo pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque este cuerpo va a desear, va a ver, va a oler, va a oír y va a querer. Pero no todo, dice el apóstol Pablo en una de sus cartas a los Corintios, no todo conviene. Ahora bien, él es muy claro y le dice a la iglesia, en la libertad con que hemos sido libres, dice, todo me es lícito. Todo me es lícito. ¿Sabe qué significa eso? Que no tengo prohibido absolutamente nada. Pero Dios renovó mi entendimiento. Y Él me hizo ver ahora lo que es bueno y agradable para Dios y lo que es malo y agradable para Dios. Por lo tanto, ahora yo elijo hacer lo bueno. Por eso Él dice, todo me es lícito, mas no todo conviene. No todo conviene. Gloria al Señor. De manera que le dice a los romanos en el capítulo 12 y versículo 1, gloria al Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Nosotros fuimos libres, somos libres de la potestad del mundo, de la potestad de Satanás, y lo más glorioso es de que somos libres del poder del pecado. El pecado no tiene, dice Romanos capítulo 6, aleluya, que el pecado no se enseñoreará más de nosotros. Aleluya. Capítulo 6 de Romanos dice de esta manera, aleluya. Versículo 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Allá a los colosenses les dice, el día que echaron, se deshicieron del cuerpo pecaminoso. En ese día fueron circuncidados. Aquí dice, cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él.
porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, Señor nuestro. Ahora dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado, ¿qué dice? No se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Aleluya. La circuncisión del corazón. Colosenses capítulo 2, versículo 11, una vez más. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultaos con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Gloria al Señor. Solamente el que muere puede ser sepultado, ¿verdad? Normalmente. Y aquí el apóstol está diciendo, sepúltense con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Volvemos a Romanos capítulo 6, versículo 1 en adelante. Dice el apóstol, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, pregunta, ¿cómo viviremos aún en él? Aleluya. El Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Y el apóstol está diciendo, si ustedes murieron al pecado, ¿cómo es que están en pecado? Es ilógico decir que he sido libre del pecado y vivo en pecado. Entonces el Señor dice que el árbol se le conoce por su fruto, porque el buen árbol no puede dar malos frutos y el mal árbol no puede dar buenos frutos. Así es de que yo no haré ningún esfuerzo para mostrar que soy cristiano. El árbol no hace ningún esfuerzo, no puja, no empuja para que el fruto salga. El fruto sale naturalmente. Y nosotros como cristianos, el fruto del Espíritu Santo se debe demostrar de una manera natural. Porque nosotros, como árboles del Señor o plantío de Jehová, debemos de dar buen fruto. Gloria al Señor. Versículo 3. Dice la palabra del Señor, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Aleluya. Y mire que aquí vuelve a hablar de que los que mueren deben de ser sepultados, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo.
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria de Dios, así también nosotros andemos en vida nueva. Gloria al Señor. Así es de que el bautismo es un símbolo, es un tipo de sepultura. Y para nacer de nuevo, hay que ser bautizado, hay que creer. Aleluya. Hay que permitir que la palabra de Dios nos transforme de tal manera que nosotros seamos otras personas, con otros pensamientos, con otra mentalidad, con otra visión. Aleluya. Y Él nos ve resucitados a nosotros a través de las aguas del bautismo, porque dice que si fuimos sepultados con Él por las aguas del bautismo, nosotros salimos a una vida nueva, salimos a resurrección. Gloria al nombre de Jesús. Sigue diciendo Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y vosotros, aleluya, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Aquí el apóstol muestra a la iglesia y les dice, ¿saben qué? Ustedes no necesitan ser circuncidados a mano, porque el Señor Jesucristo les perdonó a ustedes todos los pecados. No hay nada pendiente. Ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Ustedes estaban muertos cuando ustedes estaban muertos en la incircuncisión de vuestra carne. Os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Y qué más hizo en el 14? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cómo la clavó? En su cuerpo. Porque él llevó nuestros pecados. Es más, dice que él llevó los pecados de todo el mundo. ¿Dónde lo llevó? En su cuerpo. ¿Cómo? Siendo clavado en un madero, muriendo por toda la humanidad. Ahí el Señor anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Nosotros éramos culpables. Y si usted es culpable, ya no hay remedio. El culpable ya está condenado. Pero ahora, por su muerte y resurrección, somos justificados gratuitamente. Y eso de que fuimos justificados gratuitamente significa que por su muerte en la cruz, por anular el acta, entonces Él ahora nos presenta delante de Dios absueltos de culpa. No hay un acta que diga Él es culpable porque la muerte de Cristo satisfizo la demanda de mi culpabilidad. Ahora, gracias a Él, yo estoy delante de Dios sin culpa. No debo nada, porque Él la eliminó. ¿Cómo lo hizo? En la cruz del Calvario. Y algo más precioso que dice la palabra del Señor, que ahí en la cruz, con su muerte, Él despojó a los principados y a las potestades. ¿Cuáles principados y potestades? A esos principados y potestades espirituales que venimos hablando, a Satanás, a sus secuaces, a todos sus ejércitos que él tiene distribuidos en los diferentes lugares del mundo. Ellos tenían esclavizado al hombre, el hombre no podía ser libre, pero en ese momento Jesucristo los despoja, les quita todo poder y autoridad. Ahora el hombre, si quiere venir a Cristo, puede ser libre completamente.
Porque aquel que no quiere seguir a Cristo, Satanás siempre tiene poder sobre él y control sobre él. Sin embargo, la palabra del Señor dice que Cristo los despojó, aleluya, y no solo los despojó, sino los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Según ellos, él había muerto. Según ellos, acabaron con él. Según ellos, acabaron con la esperanza de la humanidad porque sabían que Jesucristo era y es la esperanza de la humanidad. Y pensaron de que matándolo, las cosas volverían a ser igual. Pero se equivocaron porque con su muerte él despojó al que tenía el poder de la muerte. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor: oh muerte, yo soy tu aguijón. Aleluya. Versículo 16. Vuelve otra vez el apóstol Pablo. Mire todo lo que ha hablado de Cristo. Él ha hablado más de Jesucristo y de nuestro estado en Cristo Jesús que del problema. Hasta el 16, entonces, por tercera vez, él vuelve a concientizar a la iglesia y le dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie os engañe, lo dice dos veces, versículo 4 y versículo 8. Por tanto, es en consecuencia a lo que se dijo, a lo que se explicó, el señorío de Cristo, el triunfo de Cristo sobre de toda potestad y principado. Ahora dice: por tanto, nadie os juzgue. ¿Por qué? Porque ya nosotros fuimos juzgados por la muerte de Cristo. Para uno ser absuelto de culpa, ¿por dónde tiene que pasar? Por un juzgado. Tiene que pasar frente al juez. Y el juez es el que va a decir: no tiene culpa, sí tiene culpa. Y nosotros fuimos juzgados por la muerte de Cristo. ¿En dónde? En el Calvario. Y él dice entonces de que él nos perdonó todos los pecados. No tenemos nosotros ninguna deuda con Dios. En base a ese conocimiento, ahora les dice él que nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, cosas que practicaba el judío y aún todavía lo hace. Ellos celebran las lunas nuevas. Lo han hecho por miles de años. A través de Isaías les dice: sus lunas nuevas, sus días de reposo me tienen hastiado. Ellos lo hicieron y lo hacen por tradición, ya no lo hacen por corazón. Lo hacen por cumplir con un mandamiento, pero no lo hacen por agradar a Dios. Ellos practicaban eso y lo practican todavía. Ahora bien, el apóstol explica y les dice en el versículo 19, vean, todo eso es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo, ¿de quién es? El cuerpo es de Cristo. Por cuarta vez les dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a quienes, a los ángeles. A los ángeles. Ya el apóstol Pablo está entrando un poco en claridad a lo que es los principados, a lo que es las potestades. Ustedes se dieron cuenta que él habla de que Cristo es el que hizo las potestades, que hizo a los principados,
a los dominios. Pero resulta aquí que ahora a ellos se les quiere enseñar que deben de venerar, rendir culto a los ángeles. Y nada extraño, ¿verdad? Que hoy día hay mucha gente que le rinde culto a los ángeles. Confía, adora a su ángel de la guardia, porque dice que tiene un ángel de la guardia. Y hay oraciones para los ángeles. Orar a los ángeles es idolatría. Lo vimos el otro día y no lo voy a recitar, pero en Apocalipsis allá está el apóstol Juan, postrándose, adorando a un ángel. Por segunda vez lo hizo, ¿verdad? ¿Qué le dijo el ángel? Oye, no lo hagas. No lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de los profetas y de los hermanos. Y le dijo el ángel, le dijeron los ángeles, adora a Dios. Los ángeles que se dejan adorar aquí en la Biblia son aquellos ángeles caídos, incluyendo a Satanás como príncipe de ellos. Ellos buscan la adoración, los demonios buscan la adoración, pero la adoración le pertenece a uno, le pertenece a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y el apóstol Pablo, a través de esta carta, nos está enseñando que Él es el creador de todas las cosas. Por lo tanto, si hay a alguien que rendirle culto, es a nuestro Señor Jesucristo. Y lo leímos en Romanos capítulo 12:1, donde dice que debemos de presentarnos delante de Él. Aleluya. Con un corazón santo, agradable. Y que ese es nuestro culto racional. Nuestro culto racional es para Dios, únicamente para Dios. Aleluya. Y vuelvo a leer el versículo 18 y dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose, oiga bien, en lo que no ha visto. Entonces, ¿qué pasa? Vanamente hinchado por su propia mente carnal. Su propia mente carnal. ¿Qué significa eso? Significa la imaginación de la mente. Por siglos el hombre se ha imaginado deidades y las ha empezado a adorar. Y muchos, para no olvidarse de sus deidades, le han hecho imágenes para poderlas ver, para poderlas adorar. Ahora el versículo 19 dice, y no haciéndose de la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. En virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Ahora bien, aquí hay algo importante, porque nosotros deseamos, oramos, ponemos peticiones y decimos por crecimiento espiritual, por madurez espiritual. Aleluya. ¿Cuál es la clave para crecer y madurar espiritualmente? Hay que estar todos los días nutriéndose. Hay que estar nutriéndose. Gloria al Señor. Aleluya. ¿De dónde me voy a nutrir? Hay que estar nutriéndose, hay que estar uniéndose por las coyunturas y ligamentos. Aleluya. De la cabeza, porque de ahí depende todo. ¿Verdad que los ligamentos, los tendones, todo depende de la cabeza? Y de la cabeza baja
y todo el cuerpo se nutre. Aleluya. Y dice la palabra del Señor, y no haciéndose de la cabeza, es decir, no pegándose a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo depende de la cabeza, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios para que nosotros crezcamos. Y estoy hablando espiritualmente. Tenemos entonces que estar ligados, pegados a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza. Por eso es de que Él es la cabeza y el cuerpo depende de la cabeza y el cuerpo es la iglesia. Y el que no se arraiga, el que no se agarra, el que no se nutre, el que no se liga, el que no se conecta con Cristo, entonces no se nutre de Cristo. Y como no se nutre de Cristo, se nutrirá de cualquier otra cosa. Y de esos tenemos miles y miles hoy día. Los que identificamos como los pseudo cristianos, que llevan una vida cristiana, pero fuera del cuerpo de Cristo. ¿Cómo es eso posible? Bueno, es simple y fácil. Hoy día los cultos se dan por la televisión, ¿verdad? Hoy día la gente tiene conocimiento de cómo agradar a Dios, pero no tiene conocimiento de cómo convertirse a Dios. La gente aprende a leer la Biblia, a orar, la gente aprende a cantar, es más, aprende a no practicar la vida del mundo como alcoholismo, drogas, música que no se le canta a Dios. Entonces adquiere todo, pero no se ha convertido a Dios. No ha nacido de nuevo. Y el que no ha nacido de nuevo, aunque tenga un alto conocimiento, sigue siendo un pseudo cristiano. En otras palabras, pseudo cristiano significa un cristiano no genuino, no verdadero. Y suena como un poco duro al usar la palabra un falso cristiano. Porque si existe el arrepentimiento genuino, entonces existe el arrepentimiento falso. Gloria al Señor. Ahora bien, dice la palabra de Dios en el versículo 20. Pues si habéis muerto en Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, hace una pregunta, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales, y él enlista algunos, tales como no manejes o no te comportes así, ni gustes, no comas, ni toques, ni aún toques. Y el 22 dice que todo esto es en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que de todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero hay un pero. Y yo no sé si ustedes se leyeron el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, pero ese pero del Señor está ahí. Pero, cuando hay un pero, hermanos, hay que pararse uno, Señor, muéstrame porque no lo he visto. ¿Sí? Entonces dice, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne,
De nada me sirve poner en práctica todo eso que parece ser bueno y, como dice el apóstol Pablo, tiene cierta reputación de sabiduría en lo que al culto voluntario se refiere, pero que al final del día voy a pecar. ¿Por qué voy a pecar? Porque todo eso no tiene ningún poder contra los apetitos de la carne. ¿Qué son los apetitos de la carne? Los deseos de la carne. ¿Qué son los deseos de la carne? Lo que los ojos ven, lo que los oídos oyen, lo que el corazón desea adquirir, tener, cosas, aleluya, que en lugar de contribuir a mi vida espiritual, me están destruyendo. Y debemos de tener cuidado porque en cuanto a lo que dice el apóstol Pablo acá, tiene cierta reputación, se ve muy bien, ¿verdad? Y hoy día nosotros estamos en medio de un mundo igual. Aleluya. En mi país especialmente, casi que todo el país es cristiano. Si usted pasa por mi país, usted va a ver casi en la mayoría de los autobuses, ahí lleva un mensaje de Cristo Rey, el Alfa y la Omega. Los buses llevan alabanzas. En todas las casas hay rótulos de cristianos. Todo el mundo oye música cristiana. Eso. Pero viven en vicios, en adulterios, en fornicaciones. Viven en pecado. Es decir, la historia se repite y el sabio en Eclesiastés lo dijo, no hay nada bueno, no hay nada nuevo debajo del sol, lo que es ya fue. Y lo que es será. La historia se repite, lo único nuevo aquí es de que el ser humano rinda su vida a Jesucristo para que Jesucristo lo transforme. Lo único nuevo es eso. De otra manera, el pecado va a gobernar en la vida de la persona, a una persona haga lo mejor de sus esfuerzos y quiera poner en práctica prácticas religiosas que le ayuden. Pero si no se convierte a Cristo, tarde o temprano, vuelve a caer. Y lo que necesitamos es ser libres del pecado, libres de esas fuerzas, esos apetitos de la carne. Y termino con Romanos capítulo 8 y versículo 1. Gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes? Los que no andan conforme a la carne. ¿Qué dijo el apóstol a los hermanos de Colosenses? Tiene cierta reputación de sabiduría, pero no tiene poder contra los apetitos de la carne. Aleluya. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que andan conforme al Espíritu. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros estamos ligados no a un cuerpo o a una cabeza humana de carne y hueso. No, nosotros estamos ligados a un cuerpo espiritual, a una cabeza que es Dios espiritual, que tiene el poder y la autoridad sobre de todas las cosas, el que nos da a nosotros lo necesario, el que nos nutre, a modo que tengamos el crecimiento adecuado, ese crecimiento espiritual. Aleluya. Así es de que arraiguémonos a Él, enraicémonos en Él, gloria al Señor, abracémoslo a Él, peguémonos a Él, porque solamente así lograremos una completa libertad y un mayor crecimiento y daremos fruto
el fruto del Espíritu Santo. Póngase en pie y vamos a orar en esta hora. Hermanos, desde sus hogares, vamos a orar en esta hora y le vamos a dar gracias a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, porque Él destruyó las potestades de los principados, los venció en la cruz del Calvario, hermanos, y Él ha perdonado todos nuestros pecados. Destruyó, clavó en la cruz el acta de los decretos que nos traía o nos condenaba, nos señalaba. Aleluya. Y en esta noche le vamos a decir, Señor Jesús, gracias por tu obra y gracias por esta salvación tan grande. En el nombre de Jesús. Amado Señor, te damos gracias en esta hora por tu gloriosa palabra, Señor, porque tú, oh Dios, has derramado tu gracia abundante y nos has abrazado, Señor Jesús, nos has perdonado. Has llenado nuestro corazón de vida nueva, oh Dios. Y en esta noche te ruego, Señor, que ilumines nuestro entendimiento por tu palabra para discernir entre lo que es bueno y agradable, entre lo que es bueno, pero que no es legítimo, Señor, aleluya, delante de ti en esta hermosa noche. Te ruego por mis hermanos, te ruego